¿Qué papel juegan las buenas obras en la vida del creyente? ¿Son importantes las buenas obras? ¿Es importante hacer buenas obras? Y si es importante, ¿qué papel juegan? ¿De qué manera el creyente puede beneficiarse de las buenas obras? Recuerde que la Biblia dice tajantemente que no somos salvos por buenas obras. Entonces, por eso mismo, ¿no importan las buenas obras? Hoy vamos a comenzar una serie destinada a estudiar este tema, buenas obras. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. Ponga atención. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque, dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recién vi un video del Papa Francisco, del ya muerto Papa Francisco. Estaba en medio de una visita a la parroquia de San Pablo de la Cruz, ubicada en la periferia de Roma en el mes de abril del año 2018. Un grupo de niños estaba haciendo preguntas. Él tenía estas oportunidades de tener algún diálogo con los fieles, y habían ahí muchas personas que estaban haciendo preguntas y él las contestaba. Un niño, con mucho temor, un niño muy vergonzoso, finalmente se puso de pie y se acercó al micrófono para hacerle la pregunta. Emanuel era el nombre del niño. Estaba nervioso, pero también estaba un poco triste. Las palabras salían poco a poco de su boca. Costó que salieran. Así que el Papa lo invitó a que se acercara a su oído y le hiciera directamente la pregunta. Esa pregunta que le inquietaba en su corazón. Esa pregunta que estaba ahí rondando su corazón y que necesitaba una respuesta. Así que el niño se acercó al oído del Papa y le hizo la pregunta. Luego Francisco hizo pública la inquietud del niño. La pregunta era sobre su padre recientemente muerto. La pregunta del niño de Emanuel era: ¿mi padre estará en el cielo? ¿Estará mi padre en el cielo siendo que mi papá era ateo? El niño necesitaba saber si su padre, que durante toda su vida negó a Dios, que durante toda su vida negó la fe, no quiso participar de la fe, si después de toda su vida negar la fe, él estaría finalmente en el cielo. Entonces el Papa hizo una pequeña descripción de la vida del padre recientemente muerto. Él dijo que, aunque el padre era
ateo. Sin embargo, mire, sin embargo, el padre bautizó a cada uno de sus hijos, incluyendo a Emanuel. El papá era ateo, pero bautizó a cada uno de sus hijos en la fe católica. 4 hijos. Y de acuerdo a Francisco, que si bien es cierto el padre era ateo, pero ese acto de fe lo hizo a él un buen hombre. Luego, dirigiéndose a las personas reunidas, el Papa les preguntó: ¿piensan que Dios sería capaz de dejar a este padre lejos del cielo? ¿Dios sería capaz de dejar a este padre lejos de su hijo? ¿Piensan eso? ¿Ustedes piensan que Dios abandona a sus hijos? ¿Que Dios abandona a sus hijos cuando son o han mostrado alguna forma de bondad? La multitud dijo no, no, no a las preguntas papales. Luego, Francisco, dirigiéndose al niño, le dijo: esa es la respuesta final, Emanuel. Dios debe sentirse muy orgulloso de tu padre, porque él demostró ser un buen hombre. La respuesta de Francisco nos muestra sucintamente cuál es la idea de la Iglesia Católica Romana sobre la salvación. En este caso puntual, aunque este hombre declaró y vivió de una manera atea toda su vida, pero por el solo hecho de haber hecho alguna buena obra, en este caso haber bautizado a sus hijos, ese solo acto lo hizo merecedor de la bondad divina, de que Dios abriera el cielo para él. Este hombre, según el Papa, entró al cielo, lo dijo él, porque era bueno. Su buena obra fue suficiente para abrirle el camino al cielo. Hoy quiero que comencemos a reflexionar sobre el tema de las buenas obras en la vida del creyente. Las buenas obras es un tema muy, muy debatido en el ámbito de la fe y específicamente respecto de la salvación. Hoy comenzaremos a ver este tema y su importancia en la vida de los hijos de Dios. Lo primero que tenemos que decir, si podemos ordenar un poco las ideas y poner como punto número 1, explicando, es que la salvación, de acuerdo a la Escritura, no es por nuestras buenas obras. Pablo fue el autor de la carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Y Pablo inicia esta gran obra teológica tratando los beneficios de los creyentes, aquellos que han recibido por su unión con Cristo. Pero en el capítulo 2, Pablo comienza a tratar el tema de la salvación. Pablo comienza este capítulo haciendo referencia a la condición perdida, a la condición completamente perdida, catastrófica, en la que se encuentra el ser humano en su estado natural. Pablo hace referencia a la condición perdida del hombre producto de la caída, producto de su pecado. La caída del hombre en Adán fue calamitosa, fue la ruina completa de la raza humana. La caída trajo como consecuencia la muerte del hombre, no solo físicamente, sino que espiritualmente. En esa condición de muerte, el hombre se convirtió en un ser incapaz. Y escuche esto, el hombre naturalmente es incapaz de la más absoluta incapacidad de agradar a Dios y cumplir con los requisitos de su santa ley. La condición del hombre lo convirtió en un ser incapaz de lograr las obras necesarias para agradar a Dios. El hombre en su estado natural es incapaz de lograr las demandas justas que la santidad de Dios exige. El hombre en su estado natural se ha convertido en un ser incapacitado de hacer las obras necesarias para su salvación. Pablo lo define como un estado de muerte. Muerte. Él usa la palabra necros. Necros, que nosotros usamos para hablar de cadáver, un muerto.
Pablo está hablando de alguien que está muerto. La palabra se usa para describir la condición de los muertos, de los cadáveres que no tienen vida. Pablo define al hombre entonces en su estado natural como muerto espiritualmente, como un cadáver, como un difunto, como alguien sin vida espiritual. Esa es la condición del hombre perdido sin Dios. Pero además de mencionar la incapacidad del hombre, Pablo menciona que por ese estado perdido, el hombre es merecedor, digno merecedor de la justa ira divina. El hombre en ese estado es objeto de la justa ira divina, la ira de Dios. Pablo toca el tema de la condición perdida y la consecuencia del castigo divino. En nuestra sociedad grandemente influida por el humanismo, el hombre es considerado básicamente bueno. El humanismo dice que el hombre es esencialmente una buena persona, un ser bueno. El hombre es considerado, como dije, básicamente bueno. La idea del humanismo es que el hombre nace en un estado de bondad y que la maldad y el pecado son una cuestión marginal. Desde el punto de vista de la humanidad, la maldad, la perversidad, etc., es una cuestión aprendida. El hombre nace esencialmente bueno. Es este mundo, es la sociedad, es la cultura. Son los malos ejemplos lo que convierten a un hombre en una mala persona. Todos recordamos en que nadie es perfecto. Todos concordamos, con esa frase que dice que nadie es perfecto. Todos estamos de acuerdo con eso, nadie es perfecto. Pero lejos de la idea bíblica de la caída del hombre. Lejos. La sentencia bíblica es absoluta y lapidaria. El hombre es un ser caído y depravado. Es un ser absolutamente incapaz de hacer lo suficiente como para ser aceptado delante de Dios. Y no es porque el hombre en su estado natural no pueda hacer cosas buenas. ¿El hombre en su estado natural hace cosas buenas? Por cierto que sí. ¿El hombre en su estado natural hace cosas buenas? Claro, hace muchas cosas buenas. El hombre en su estado natural puede ser un filántropo, puede ser un ayudador, puede ser una persona que trabaja realmente desinteresado por otras personas, se da, descubre cosas, puede ganar el Nobel de la Paz, etc. El hombre puede hacer cosas buenas. Lo que ocurre es que el hombre no puede hacer algo suficientemente bueno para agradar a Dios. La teología llama a eso depravación total o depravación completa. ¿Qué quiere decir esta palabra, esta definición teológica? Recuerde que esta definición abarca a toda la raza humana. Depravación completa. Lo que quiere decir es que es posible que el hombre en su estado natural pueda hacer algunas cosas buenas, puede mostrar bondad humana cada cierto tiempo, pero esta definición nos dice que la caída del hombre afectó todas las áreas de su vida. Cuando el hombre ama, no ama como Dios demanda que ame. Aunque ama, ciertamente ama, pero no ama al nivel que Dios demanda que ame. Dios demanda que ame a este nivel, el hombre ama, claro que ama, pero no ama al nivel divino. Cuando el hombre en su estado natural es generoso, y claro que es generoso, puede ser muy generoso, pero no es generoso como Dios quiere que sea generoso. Cuando el hombre en su estado natural muestra honestidad, esa honestidad no alcanza los estándares que Dios demanda y requiere. No es que el hombre no haga cosas buenas, no es que el hombre no sea generoso, no es que el hombre no sea honesto, es que no alcanza los estándares que Dios requiere y demanda. Entonces la condición del hombre después de la caída es de imposibilidad absoluta de lograr agradar a Dios. Desde el verso 4 del capítulo 2 de Efesios, Pablo comienza a describir la intervención divina, la intervención de Dios al problema humano.
Él ha dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que vivíamos en la corriente de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad del aire. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo estaba dominado completamente por nuestra naturaleza caída. Pero desde el verso 4 vemos, que a mí me encanta esa frase, pero Dios. Aquí vemos la intervención divina al problema humano. La salvación es una cosa imposible para el ser humano. Es imposible por la condición en la que el hombre en su estado natural se encuentra. En ese estado caído y perdido es imposible que el hombre pueda hacer algo o cooperar de alguna manera con Dios para su salvación. Eso hace necesaria entonces la intervención divina. Por esas razones que Pablo nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación no tiene nada que ver con participación humana. Porque como ya hemos dicho, el hombre en su estado natural es incapaz, está completamente perdido. Isaías 64, versos 5 y 6. Dice el verso 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Es la pregunta que hace el verso 5. ¿Podemos acaso ser salvos? Y el verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías no dice que nuestros pecados son como un trapo de inmundicia, sino que él dice que nuestras justicias. Y es interesante notar lo que está diciendo acá el profeta. El profeta no está diciendo que nuestros pecados son como trapo de inmundicia, sino que él dice que nuestras justicias, es decir, aún lo mejor de nosotros, aún la mejor obra que el hombre pudiera realizar, aún la más perfecta o adornada obra humana, está manchada por la caída del hombre. Cada cosa que el hombre pueda hacer está afectada por el pecado. Es la condición caída del hombre lo que hace imposible que una obra sea una obra justa, o que sea lo suficientemente justa como para alcanzar la salvación divina. No son sus obras las que le abren el cielo. No son las obras humanas, porque ya lo vimos. Podemos concluir que la salvación no es por medio del mérito humano. No son nuestras buenas obras. Número 2. Escuche lo que voy a decir. La salvación es por medio de buenas obras. ¿Cómo? Pastor, usted acaba de decir en el punto número 1 que la salvación no es por medio de buenas obras. Y ahora en el punto 2, usted está diciendo que la salvación es por medio de buenas obras. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Somos salvos por buenas obras o no somos salvos por buenas obras? Ahora, lo que acabo de decir obviamente suena como una contradicción. Claro, yo dije que no somos salvos por buenas obras y luego digo que somos salvos por buenas obras. Es una contradicción, pero quiero decirle que no es una contradicción. Lo que acabo de decir es una paradoja, no una contradicción. ¿Cuál es la diferencia? Primero es necesario definir lo que es una contradicción y una paradoja. Una contradicción es una afirmación que quebranta la ley de la contradicción. La ley de la no contradicción nos dice que una cosa puede ser y no puede ser a la misma vez y a la misma intensidad. En otras palabras, una contradicción es decir que A es A
y luego decir que A no es A. En palabras sencillas, decir que algo no puede ser lo que es y no puede ser lo que es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y esa es la ley de la no contradicción. Es la ley más importante de la lógica. Por ejemplo, una contradicción sería decir que yo soy cristiano y luego decir no soy cristiano. Acabo de contradecirme, ¿cierto? He dicho que soy y luego he dicho que no soy. Eso es hacer una afirmación contradictoria, que se niega completamente. Que soy cristiano y luego decir no soy cristiano. Me estoy negando. Eso es contradicción. Pero dije que la afirmación inicial no es una contradicción, sino una paradoja. Aunque suena como contradicción, pero es una paradoja. Porque lo que dije es que no somos salvos por obras. Y luego dije, pero somos salvos por obras. No es una contradicción, aunque se pinta como contradicción, pero es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una afirmación que al principio parece contradicción, pero luego si la examinamos con mayor detalle podemos encontrar la solución y la lógica de esa afirmación. Por ejemplo, el Señor dijo una vez, el que haya su vida, la perderá. Si la vemos rápidamente, podemos llegar a la conclusión de que es una contradicción. El Señor dijo, el que halle su vida, la perderá. Pareciera una contradicción, pero no es una contradicción, es una paradoja. Y la paradoja es una afirmación que sí tiene sentido, es lógica, pero que al principio parece una contradicción. Cuando el Señor dijo, lo que parece, ¿no?, una contradicción, que el que halle su vida la perderá, lo que Él está diciendo es una paradoja. Lo que el Señor nos quiere enseñar es que si alguien guarda su vida natural, preserva su vida natural, perderá su vida espiritual. Eso no es una contradicción, es una paradoja. Y ahí está la explicación. De la misma manera, si estudiamos con más atención la afirmación anterior, ¿cuál? Que no somos salvos por obras, pero somos salvos por obras, nos daremos cuenta de la verdad que subyace en ella. ¿Cuál es la afirmación? Ya lo dije, la salvación no es por medio de nuestras buenas obras, pero la salvación es por medio de buenas obras. ¿Qué significa eso? No es una contradicción, es una paradoja. ¿Cuál es la explicación? Mañana vamos a estudiar la verdadera explicación de esta paradoja. La salvación no es por medio de buenas obras, pero la salvación es por medio de buenas obras. Explíquelo mañana. Gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Mañana seguiremos estudiando este estudio sobre las buenas obras y la importancia en la vida del creyente. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo, suscríbase, marque la campanita para que cada vez que subamos contenido usted pueda ser notificado. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día.